Bueno, damos gracias a Dios una vez más porque nos permite hoy poder estar en este lugar y también para poder nuevamente compartir el mensaje de su bendita y santa palabra. Sean bienvenidos todos. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan. En algunos lugares ya es noche, en otros lugares es de madrugada. Sean bienvenidos todos. Esperamos que estos temas, el que hoy vamos a desarrollar, sea de mucha bendición para sus vidas. Amén. Y sabemos que vamos a tocar de temas que a veces no se tocan casi, ¿verdad?, en otros lugares, pero hoy Dios nos permite poder desarrollar este tema y lo hacemos con el propósito de darnos cuenta de por qué es que a veces hay situaciones que, hablando en general de muchas personas o creyentes o no creyentes, están viviendo consecuencias todavía después de tantos años. Pero, ¿verdad?, sin más preámbulo, vamos a hacer una oración y nuevamente sean bienvenidos todos. Que el Señor les bendiga y que el Señor obre en sus vidas a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Amén. Oramos y le damos la gloria a Dios y le rogamos a Dios que Él tome control de nuestras vidas. Así es, hermano. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias en esta tarde. Gracias por este privilegio inmerecido de poder compartir tu bendita y santa palabra por estos medios de los que van a escuchar. Padre, que seas tú hablando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, a los oyentes allá donde estén, en cualquier rincón, en cualquier parte del mundo, hasta donde llegue nuestra voz y este mensaje. Les bendecimos y el propósito, Señor, es que seas tú el que te glorifiques, Señor, en cada uno de los. Bendecimos, Señor, y que sea tu poder obrando en las vidas de ellos. Padre, gracias por lo que tú nos das, Señor. Gracias por la vida de todos los que están escuchando esta palabra. Padre, glorifícate, Señor amado, y que hagas una obra maravillosa y perfecta. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, de aquel que está sentado en el trono de gloria, en el nombre que es sobre todo nombre. Y Señor, que siempre la gloria y la honra es para ti. Padre, gracias, Señor. Bendecimos a los oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano. Aleluya, hermano. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar? El tema que se va a desarrollar hoy en día es las maldiciones del errante. Amén. Y usted ha señalado un texto, hermano, muy tremendo, en lo cual vamos a desarrollar toda esta enseñanza. Quiera Dios, el Espíritu Santo, de que usted sea beneficiado con esto, y usted que tiene entendimiento espiritual, que tiene una Biblia al lado, ábrala para que usted pueda entender y también ayudar a otros, ¿no? Pues ese es el propósito. Así es. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y para este tema, pues, como hemos dicho siempre, nosotros queremos siempre apegarnos a la palabra, Amén. Ser bíblicos y saber de que está escrito la palabra de Dios, ¿verdad? Como decía mi hermano, si tiene una Biblia, acérquese ahí donde está, busque la cita bíblica, cualquiera que sea la Biblia, ¿verdad? Ahí está escrito en la palabra de Dios lo que hoy vamos a leer y donde vamos a desarrollar este tema. Amén. Así que acerque su Biblia y anote ahí, si no la tiene, pues anote la cita bíblica para que usted se dé cuenta que lo que estamos hablando está escrito en la palabra. Así es. Muchas veces tal vez nos escandalizamos de ciertas cosas que se hablan, porque a veces no hemos escudriñado las Escrituras. Y el Señor lo dijo, que escudriñemos las Escrituras. Vamos a desarrollar este tema basándonos en Génesis capítulo 4. Así es. Génesis capítulo 4. Vamos a leer algunos versos, ¿verdad? Podríamos leer todo el capítulo, pero vamos a leer unos versos donde nosotros vamos a desarrollar este tema. Dice Génesis capítulo 4, versículo 9 en adelante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Aleluya. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres
de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Amén. Aleluya, Señor. Entonces el tema que vamos a desarrollar en esta tarde, aparece ahí, son las maldiciones del errante, ¿verdad? Y un sinónimo de errante es vagabundo. Aún hay más sinónimos, pero hoy vamos a desarrollar este tema y vamos a darnos cuenta, iniciando desde Caín, ¿verdad? Iniciando de estos versos, ¿verdad? Si vamos a leemos en este capítulo versículos anteriores, dice la Biblia que Caín trajo la ofrenda a Dios, pero trajo lo que él quiso de la tierra. O sea, no hizo lo que Dios le dijo, que era que presentara una ofrenda conforme Dios había dicho, pero Caín llevó lo que a él le pareció bien. Entonces, pero dice la Biblia claramente que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Amén. Y no la de Caín. Y por eso empezó aquí, donde vamos a desarrollar este tema, él empezó Caín aborreció a su hermano a tal punto que lo mató, ¿verdad? Con engaño, qué sé yo, lo llevó, estaba cierto en el campo, porque eran hombres de campo, pero dice ahí la Biblia que lo mató. Entonces aquí vamos a ver algo muy importante, que ¿por qué estamos hablando de las maldiciones del errante? Porque estas maldiciones son generacionales, ancestrales. Así es. Que vienen de muchos años atrás. Amén. ¿Por causa de quién o por causa de qué? Porque en este caso Caín, ¿verdad? Dios lo confrontó. Dios confrontó a Caín. Usted lo puede ver en el verso, no vamos a ver todo el capítulo, pero Dios lo confrontó y le dijo: Caín, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? Dios sabía qué había hecho. Claro que sí, Dios lo sabe todo, pero le estaba dando la oportunidad. Le dijo: ¿dónde está tu hermano? Entonces Caín, ¿cómo contestó? Abusivamente, irreverentemente, dijo: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Por eso es que cuando alguien, en este caso Caín, Dios le estaba dando la oportunidad de que se arrepintiera, pero cuando alguien cae en esa condición, ¿verdad?, de que no quiere reconocer su pecado, su condición, entonces las maldiciones pueden venir. En este caso Dios le vuelve a repetir, le dice otra vez: la sangre de Abel clama por justicia. Entonces el Señor también en ese capítulo o más adelante le dice: Caín, el pecado está a la puerta. ¿Verdad? Estoy parafraseando. Le dice: Caín, el pecado está a la puerta, te puedes enseñorear aún de él. Pero ¿qué dijo Caín? Mi pecado es grande. No quiso reconocer. Entonces vino la maldición. Entonces ahí nos vamos a enfocar hoy y vamos a ver, porque esto tiene que ver, ¿verdad?, ancestral y generacionalmente. Vamos a relacionarlo con generaciones, vamos a relacionarlo tal vez con el creyente, y esto lo vamos a hacer paso a paso, pero queremos hacer bastante énfasis que aquí, ¿de dónde se originó la maldición? De 2 hermanos. Entonces, para esto deja a mi hermano Jorge para desarrollar aquí. Gracias, hermano. Un diccionario muy común y corriente que usamos en medio de la comunidad de habla hispana, el diccionario Webster,
define vagabundo como errante, como una persona que se mueve de un lugar a otro sin responsabilidad, trabajo a trabajo, ciudad a ciudad, casa a casa. Y una de las cosas que me admira es que dice de iglesia en iglesia, hermano. Amén. Esta es una situación que, quieras o no aceptar, viene desde los tiempos antiguos, ¿no? Porque dice en los libros del Pentateuco, dice: yo soy Jehová celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces son 120 años a veces que la raza humana tiene que pagar las consecuencias del pecado de nuestros padres. Así también como nosotros, ¿no? Que vivimos en pecado, en iniquidad y maldad. No, nuestros hijos van a cosechar también eso, porque eso es una ley. No se puede derogar, es una ley. Solamente se la puede derogar con la sangre bendita, preciosa del Señor Jesús. Quiero dar a entender eso, que la palabra errante quiere decir eso. ¿Me entienden? Vamos a buscar más adelante las consecuencias, vamos a buscar también dentro de la palabra de Dios cómo hay soluciones. Pero no se vaya a sorprender porque estas cosas pasan. Tienen que pasar a través de administración. Se tiene que limpiar estas cosas con el poder del único y soberano y grandioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, hermano. Entonces, basándonos al primer personaje que hablamos de Caín, podemos citar, pero no lo vamos a leer, pero podemos citar Deuteronomio capítulo 28. Aleluya. Donde el Señor, Él pone las bendiciones y las maldiciones y le deja pues al hombre que decida qué es lo que va a hacer. En este caso vemos el ejemplo de Abel y de Caín. Sabemos de que cuando ellos fueron echados del huerto, vino el primer asesinato. Bueno, pero como decía mi hermano, estas maldiciones que lleva el errante, vamos a enfocarnos, hay señales, ¿verdad? Podemos ponerlo como esto, las señales del espíritu del errante. El errante da señales, ¿verdad? ¿Cuáles señales da uno que es errante? O sea, un vagabundo. Dice que no tiene estabilidad. Amén. O sea, no tiene estabilidad en todas las áreas de su vida. Digamos, qué sé yo, inicia un proyecto, lo deja a medias. Está en un trabajo y está nada más un poquito de tiempo y se va, empieza en otro y se va. Entonces son señales. Digamos, por ejemplo, también está moviéndose de lugar en lugar, no tiene estabilidad, no tiene tranquilidad, no tiene paz, porque Caín vino la maldición, porque no solo mató a su hermano, sino que fue irreverente, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Contestarle a Dios de esa manera, decir: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Entonces mire la condición en que se pone alguien que está en esa condición. No respeta la autoridad, no respeta la autoridad, y por eso cuando no se respeta la autoridad establecida por Dios, viene el castigo. Entonces esta persona no tiene estabilidad donde quiera que vaya, aún por ejemplo, en su vida espiritual, no tiene estabilidad, y esto es importante que lo digamos, ¿verdad? Hablando en general del pueblo de Dios, hablando en general, hablando de cristianos que hay en diferentes naciones. Hay cristianos que durante un año, se congregaron en unas 10, 12 iglesias. ¿Por qué? Porque no tiene estabilidad. ¿Por qué? Porque el problema va interno, el problema está dentro. Siempre algo no le parece, algo no le gusta. Tienes que saber, hermano o hermana, de darte cuenta que el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, el hermano, el problema está internamente.
Entonces estamos hablando de las maldiciones del errante, porque aquí, hermano, el ejemplo Caín, Dios le dijo, maldito serás. ¿Por qué? Dios le dio la oportunidad de que él se arrepintiera. Dios lo confrontó para bien de él, pero él no quiso, amó la maldición y no la bendición. Aleluya. Entonces, muchas de las veces hay, hablando, porque este tema es para todos, hay mucho cristiano que alguna cosa, como no tiene estabilidad en su vida espiritual, algo no le parece, no le gusta, y entonces toma decisiones y todo el tiempo anda errante. Entonces cuando quiere, por ejemplo, llevar a cabo algo, quiere hacer algo, ¿a dónde acude? Porque sabe que no tiene un cabeza, una autoridad. Entonces aquí vemos que dice que no tiene estabilidad, anda de ciudad en ciudad. Así es. Entonces hay muchos que por X o Y razón se mueven a tal lugar y ya no les gusta ahí, se van a otro lugar, andan errantes, no tienen estabilidad. Entonces estas son unas señales, ¿verdad? Y por eso es importante hablar de esto, porque cuando alguien está en esta condición, no reconoce su condición, no reconoce, no acepta su responsabilidad de lo que está pasando. Caín no aceptó su responsabilidad. Caín no la aceptó. Porque si él hubiera aceptado su responsabilidad, dicho, Dios mío, ciertamente maté a mi hermano, perdóname, Dios hubiera, hermano, actuado con misericordia, pero más sin embargo ya sabemos la respuesta de Caín. Entonces, muchas de las veces nos encontramos con personas que hoy probablemente ya no se congregan, probablemente ya se apartaron de Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente quieren vivir una vida errante, quieren vivir una vida, y cuando vienen situaciones a su vida, por ejemplo, hablando espiritualmente, tienen pena de acudir a una persona porque dicen, no la reconozco como autoridad. Entonces, aquí es importante ver otra de las señales del que tiene el espíritu de errante, es que está en continuos fracasos, fracaso tras fracaso. O sea, porque estamos viendo aquí, Caín iba prácticamente, no iba con la bendición de Dios, iba con una maldición en su vida. Entonces también dice que siempre vive en soledad, y eso lo lleva también a una depresión. Entonces lo lleva a un desparejo. Desparejo quiere decir ausencia de esperanza en la vida de esa persona. Entonces es importante ver esto, porque muchas de las veces hay creyentes, hay cristianos que dicen, ¿por qué siempre todo me sale mal? ¿Por qué siempre me está viniendo una situación negativa? Siempre hay que examinar, hay que ver, porque cuando nosotros como hablando del pueblo cristiano, cuando nosotros estamos en obediencia con el Señor, cuando nosotros somos prontos para reconocer nuestra condición, cuando nosotros no le estamos echando la culpa a otros, cuando nosotros inmediatamente, cuando le fallamos al Señor, corremos a Él, entonces vamos fácilmente nosotros a ser bendecidos por Dios y vamos a tener una comunión continua con Dios. Pero cuando a veces, hablando de cristianos o hablando de gente no creyente, le está echando la culpa siempre al medio mundo, no reconoce su condición. Así es. ¿Verdad? A veces dice, hay creyentes que se atreven a decir, ¿verdad? Dice, lo encontraron en adulterio, pero dice, no, el diablo me hizo pecar. No, mentira, momento. El diablo no puede él hacer y deshacer con nuestra vida. El diablo, que el Señor lo reprenda, pero él es un servidor de Dios. Él no puede venir y hacer y deshacer con nuestra vida si nosotros no le permitimos. Entonces, por eso, cuando alguien no quiere reconocer, entonces está en esa condición. Veamos el ejemplo desde el huerto del Edén. Cuando Dios
bajaba y hablaba con Adán. Había una comunión, dice que hablaba cara a cara con Adán, porque había una íntima comunión. Pero desobedecieron, ya lo sabemos, desobedeció y se escondieron. Y cuando Dios confrontó a Adán, le dijo, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? Y empezó, hermano, a confrontarlos. Y Adán dijo, la mujer que tú me diste, o la mujer que me diste, ¿verdad? Estoy parafraseando, me hizo pecar. Ella me dio del fruto prohibido. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Entonces, así es cuando alguien no reconoce su condición. Siempre está viendo el mal en otros, siempre está echándole la culpa a otros, y por eso las bendiciones de Dios se detienen. ¿Por qué? Porque no reconoce su condición, porque fácil se zafa de la responsabilidad. Entonces es importante. Caín, Dios lo confrontó, le estaba dando la oportunidad. Su hermano ya había muerto, ya lo había matado, pero más sin embargo el pecado era grande, ¿verdad? Pero Dios en su gran amor y misericordia lo confrontó para darle la oportunidad, pero no quiso. Entonces es importante saber esto. El tema es las maldiciones del errante. Entonces acuérdese que la palabra errante es vagabundo, es alguien que es inestable, es alguien que siempre todos sus caminos o lo que decide siempre está a medias, deja todo. Mi hermano Jorge. Amén, hermano, gracias, varón. Sí, es tan importante poner a Caín como ejemplo, porque él ocasionó una gran maldición, hermano, y una maldición de parte de Dios por su desobediencia, por su falta de reconocer el pecado en que cayó él. Porque él podía, como dice el hermano pastor aquí, que él podía haber pedido perdón y decirle, sí, me embargó el celo, la envidia, y por eso lo maté. Yo creo que Dios hubiera tomado otra decisión, porque Dios es lleno de misericordia, es bondadoso y lleno de misericordia. Es más, hay tanto blasfemo hoy en día que anda por todo el mundo blasfemando su nombre, y a Dios no le cuesta nada, absolutamente nada, de mandar fuego de arriba y consumirlo. Pero Él no hace eso, porque tiene su misericordia, esperando que todos nos arrepintamos y vengamos al conocimiento de su Hijo. Y en esta generación última, cómo se ve ese espíritu del errante, hermano. En el mundo secular se ve tanto fracaso, porque hay gente que no puede tener un trabajo estable, ya sea que se va él o lo corren. Hay gente que no puede alquilar ni tan siquiera un apartamento o una casa, que anda siempre de un lado a otro. Y ellos mismos se preguntan, ¿y por qué hago esto? Y acarrean a la familia de un lado a otro. Tienen familia y la familia los sigue de un lado a otro. Siempre tienen esperanzas de encontrar un buen trabajo, una buena situación. Y las situaciones a veces se les presentan, pero no son estables. Son almas inconstantes, como dice el libro de Santiago. Y esto ha venido ocurriendo desde el principio de la creación por la falta de entendimiento de Caín, de la gravedad de su pecado, de haber agredido a su hermano violentamente, cegado por la envidia y por el celo. Porque Caín podía haberle dicho a su hermano, mira, yo no tengo un cordero para traer delante de Jehová, pero podrías darme y podríamos hacer un intercambio, porque dice que Caín era labrador de la tierra. Y no, Caín le trae todo lo que estaba en el suelo, le trajo ofrendas vegetales, le trajo lo que Dios había maldecido. Maldita es la tierra porque de ahí fuiste tomada, le dijo a Adán. Entonces él le trae lo que estaba maldito a Dios. Podía él haber cambiado, podía haber dicho, bueno, voy a adquirir un cordero de mi hermano para criarlo y traerlo de ofrenda en cierto tiempo. Él sabía, porque yo creo que Adán y Eva le dijeron lo que les pasó. Porque el primer derramamiento de sangre en toda la creación de Dios, Dios la hizo para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Tuvo Dios que matar a un cordero
para cubrir sus desnudeces. Amén. Porque ellos habían agarrado 2 hojas de árboles para cubrirse. Porque en ese tiempo, antes de la caída, no había vergüenza. No se conocía desnudez. Y tampoco se multiplicaban como se multiplica la humanidad hoy en día. Porque Dios le dijo a Adán y a Eva le dijo, en gran manera aumentaré los dolores de tu preñez. No se puede aumentar algo que no ha existido. La ecuación es bien simple. No se puede aumentar 0 + 0. Tiene que haber una cantidad. Y el Señor le dijo, en gran manera voy a aumentar los dolores de tu preñez. Ellos habían buscado cómo cubrirse de su pecado. Y de la misma forma Caín se disculpa. Y le contesta irreverentemente a Dios. ¿Soy guarda de mi hermano acaso? Le dice. Sabiendo que Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Dice un salmo, antes de que la palabra esté en mi boca, tú la conoces toda. Esas maldiciones hoy en día, en mucha gente que no conoce todavía el Evangelio del Señor Jesús, está bajo sometimiento de esas maldiciones. Yo creo que tú que me escuchas te puedes identificar con alguien, conocer a alguien, o tal vez tú mismo estás pasando por esa situación. Tienes una vida inestable. Y lo peor de todo, que andas culpando a todos. Incluso culpas tu nacimiento. Y te voy a decir algo. Yo también nací bajo la pobreza. No una pobreza miserable, sino que bajo la pobreza nací. Tanto espiritual como económica. Pero Dios tiene todo señalado, apuntado para cierto tiempo. Tú que estás pasando fracasos, se debe tal vez al pecado de tus padres. Yo sé que a muchos cristianos esto no les va a caer bien. Esto se debe al pecado de tus padres, de tus antepasados, que como no has conocido el poder de la resurrección y la vida, que es Jesucristo, esas maldiciones siguen vigentes en tu vida. Dice el libro de Ezequiel, los padres comieron las uvas amargas y a los hijos les salió la dentera. Y dice en el libro de Levíticos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. Por favor, hermano. Gloria a Dios. Y con este tema que estamos desarrollando, ¿verdad? Queremos aclarar, ¿verdad? Que no estamos nosotros de ninguna manera condenando a nadie, ¿verdad? Y tampoco nosotros somos pesimistas, negativos, ¿verdad? Porque a veces puede llegar ese pensamiento, ¿verdad? De que podemos estar actuando de esa manera. De ninguna manera queremos nosotros, por eso estamos hablando aquí del acontecimiento de Caín, ¿verdad? Algo que a veces no se toca casi sobre esto. Entonces, aclarando esto, quiero que nosotros nos demos cuenta de que por qué razón muchas de las bendiciones de Dios están detenidas en muchos creyentes. ¿Por qué? Sí. Tal vez, seguramente hay muchas bendiciones que no han llegado a tu vida porque hay ciertas cosas que le han detenido. Y una de ellas es de que no hay una total obediencia a Dios. Porque en este caso Caín dice otra versión de la Biblia que llevó lo que él quiso. Dios se les pidió una ofrenda de cordero, pero él llevó lo que él quiso. En cambio, Abel hizo lo que Dios le dijo, llevó la ofrenda de cordero, y por eso es que fue agradable a los ojos de Dios.
Entonces, pues mucho hoy en día podemos ¿verdad?, hacer nota de esto. Hay muchos cristianos que viven como ellos quieren, me incluyo, ¿verdad? Porque a veces pueden pensar que uno es muy santo, no, pero a veces podemos nosotros traer lo que nosotros queremos. Así es. ¿Verdad? Muchas veces decimos, Dios sabe que yo lo amo, que yo lo amo a Él y yo lo busco, pero a mi manera, no. Vamos a hacerlo como dice la Biblia, no a mi manera, no como yo pienso, no como yo quiero. En este caso, Caín dice que llevó, hermano, lo que de bien le pareció y fue desagradable a Dios. Entonces las bendiciones de Dios se detienen por eso. En cambio hay Abeles que hacen lo que Dios les dice. Hace lo que Dios les dice, pero más sin embargo, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, Abel murió. Entonces, nosotros debemos de saber y entender de que Dios es bueno, que Dios es bueno. Pero cuando nosotros, conociendo y sabiendo de su palabra y hacemos lo contrario, entonces ahí vienen las consecuencias. Muchas veces, por ejemplo, aquí en el caso de Caín, no hubo un sincero arrepentimiento, ¿verdad? No hubo un sincero arrepentimiento, porque cuando hay un verdadero arrepentimiento involucra abandono y odio por el pecado. Entonces no lo hubo. Entonces aquí cuando Dios lo confronta, entonces ahí es donde se activan muchas veces las maldiciones, y por eso es de que a veces muchos cristianos, a veces solo enfermo pasa, a veces siempre está falto de esto, a veces le entra como cierta depresión, no tiene paz donde quiera que va, a donde va todo lo mira mal, siempre está a veces murmurando, quejándose. ¿Por qué? Porque el problema es interno. Ahora, si no lo quieres reconocer, se lo han dicho, probablemente te lo han dicho, el que te aprecia y te ama te dice tu problema. Pero si no lo quieres reconocer, entonces eso es muy diferente. Entonces, por eso es de que todo te sale mal. Y para esto podemos citar lo que el Señor le dijo a Josué. Lo que el Señor le dijo a Josué: medita mi palabra de día y de noche, que esté ligada a ti, y todo lo que hagas te saldrá bien. Entonces, porque cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, cuando nosotros obedecemos no a la mitad, sino como Dios dice, entonces ahí viene la bendición de Dios. Ahí viene la bendición de Dios. Por ejemplo, Dios no va a contradecir su palabra. Dios no va a contradecir jamás su palabra. Hay quienes que quieren la bendición de Dios. Muchos quieren la bendición de Dios, pero la bendición de Dios no viene por arte de magia. La bendición de Dios no viene solo porque yo lo diga. Hay que pagar un precio. La bendición de Dios es la que enriquece, pero hay que pagar un precio. ¿Y cuál es? Obediencia. Aleluya, amén. La obediencia a Dios. Y viene la bendición de Dios. Muchos dicen: Señor, yo quiero que me bendigas en esto. Señor, tú sabes, me conoces. Señor, bendíceme. Pero vamos a la Biblia. Dios no se contradice en su palabra. Dice la Biblia, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Pero ¿qué pasa? Muchos cristianos no hacemos eso. Primero buscamos las añadiduras. Nos afanamos en buscar, digamos, las cosas de la tierra. Pero buscar el reino de Dios, no tengo tiempo. Pero queremos bendición de Dios. Así es. Queremos que el Señor me bendiga, Señor. Bueno, ¿cómo Dios se va a contradecir con su misma palabra? Por eso es importante esto, ¿verdad? Que Caín, Dios le estaba dando la oportunidad, a pesar de que asesinó a su hermano. Mire qué grande amor de Dios. Ahí vemos la grandeza y la misericordia de Dios, que a pesar de ese pecado que era de muerte, el Señor le estaba dando la oportunidad que se arrepintiera, pero no quiso. Entonces, ¿qué hizo Caín? Dice que amó la maldición. Y miren qué condición quedó, en qué condición cayó. ¿Por qué? Por la desobediencia. Le leo lo que dice la Biblia.
lo que está en la palabra de Dios. Por eso usted tiene una Biblia, lea conmigo y usted lo va a darse cuenta. Dice Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 12, menciona nuevamente a Caín. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces en este punto nos damos cuenta que eran dos hermanos, ¿verdad? Para empezar. Pero ¿qué pasó ahí? Había una gran diferencia. Entonces las obras de Abel eran justas, ¿por qué? Por su obediencia. Entonces las de Caín no. Entonces es importante saber esto, y muchos a veces, como decía anteriormente, las bendiciones de Dios están retenidas. ¿Por qué? Porque no hay obediencia. Por más que grite uno y le pida a Dios, como dice el libro de Santiago, parece que dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Así es. Entonces es importante entender esto, porque aquí mire, dice aquí ya en el libro de Juan, dice que Caín era del maligno. O sea, ¿cómo es que se hizo del maligno? ¿Cómo es que cayó en eso? Si era, mire cómo empezó, pero mire cómo terminó. ¿Por qué? Porque su falta de arrepentimiento, su falta de reconocimiento, su falta de entrega y de sinceridad. Por eso es bien importante esto. Nosotros veamos de que Dios nos quiere bendecir. Ese es el propósito de Dios. Pero también Dios dice, hermano, que Él dice que es mejor la obediencia que muchos sacrificios. Mi hermano Jorge. Así es, hermano. Gracias, varón. Hablando otra vez de Caín, hermano, la desobediencia le trajo consecuencias fatales. Porque yo creo que la vida de Caín fue tan miserable, hermano, en cuanto se vio completamente desterrado de la gracia, de la misericordia de Dios. Así es. Porque Caín fue el primogénito. Fue el primogénito, Caín. Fue desterrado de la gracia de Dios. Entonces, Dios le puso una marca. Le pone una marca y dijo, ¿me van a matar? No, no te van a matar. Tú tienes que pagar las consecuencias del pecado. Eso era más terrible. Sí, y eso era lo más terrible. Que él tuvo que errar. Él fue errante, él no pudo estar estable en ningún lugar. Tal vez tú, hermano cristiano, que conoces a alguien, que trabajas con alguien, que a veces te da tristeza de ver la vida de él o de ella, de que es una persona inestable y es buena gente. Vamos a decir así, es buena gente, se porta bien contigo, pero te da tristeza de ver la vida. Pero qué buena oportunidad para que le puedas ministrar esto, que esas maldiciones vienen desde antes. Y solamente con el poder de la resurrección del Señor Jesús pueden quebrantarse. Bien dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, la ley del Espíritu de vida es una ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Caín sufrió porque no podía morir. Vio desgracias en su vida. Y el causante era él. Abel estaba destinado tal vez a ser un buen hombre al servicio de Dios, pero le quitó la vida por celo y envidia. Hay veces que en el mundo secular, ahí donde trabajas, hermano, hermana, ves a gente que hace todo lo posible. Como dicen, yo voy a pisar sobre quien pise para llegar a mi posición. Esa gente es la que trae las maldiciones del vagabundo, del errante. Porque siempre tienen 3 o 4 características: falta de prosperidad, fracasos, enemistad con hermanos y familia. Ellos van a estar siempre tratando de probarse ellos mismos, sin importar las consecuencias.
Ministralo si tú sabes eso. Porque esa vida es una vida miserable. Caín tuvo una vida miserable. Dejó las cosas de Dios. ¿Te puedes imaginar que él conocía a Dios aún habiendo nacido de pecado? Él conocía a Dios y sabía la bondad y también la severidad de Dios. Porque yo no creo que Adán y Eva no le dijeron, no les hablaron a ellos y le dijeron, ustedes estamos así porque yo y tu padre pecamos contra Dios, desobedeciendo. Porque no creo en mi corazón, lo aseguro con todo mi corazón, que Adán y Eva no sabían la palabra pecado. Ellos sabían, Dios les mostró lo que era el pecado, la desobediencia. Y yo estoy seguro que ellos ministraron a sus hijos lo que es el pecado y la desobediencia. Pero uno escogió el buen camino, Abel, y aquel otro no le importó. Y esa generación vino pasando de generación en generación en generación. Y te voy a poner otro ejemplo. La historia cambió, la historia tenía que decir. La historia tenía que decir el Dios de Abraham, de Esaú, y la historia cambió porque aquel también le importó absolutamente el llamado y la misericordia de Dios. Es tremenda cosa caer en manos del Dios vivo, dice. Los fracasos y todas las cosas que acompañan, como dice el hermano pastor, no podemos echarle la culpa a nadie, solamente es responsabilidad nuestra de indagar en las Escrituras. Tenemos que indagar en las Escrituras. Las maldiciones del errante están vigentes en todo el mundo. Y en la familia de Dios a veces las renovamos porque empezamos a tocar lo inmundo, lo maligno. Porque bien dice el libro de Galatas, dice, las cosas que deshice, si las vuelvo a edificar, transgresor me hago. El mundo tiene que saber a través de ti, que tú nos escuchas, hermano o hermana, que hay un Dios que está dispuesto a librarnos, que hay un Dios que es misericordioso. Muéstrales a ese Dios que ha tenido misericordia de ti. Ministrales que en Cristo Jesús hay poder, hay sanidad, hay liberación, porque el poder de su sangre limpia, sin mancha ni pecado, puede romper con toda maldición ancestral hasta la 15ª generación de los dos lados de la familia. Yo he pasado por eso. Yo he tenido que enfrentar las maldiciones del alcoholismo, que el supuestamente padre que me engendró era alcohólico. Y yo estaba siguiendo los mismos pasos. Es también parte de la maldición del espíritu errante, porque no haya solución a las cosas y acudes a lo que está dispuesto ahí, a lo que te amortiza esa situación que estás pasando. El alcohol, las drogas, amortiza esas cosas. Es un escape bien fácil, pero trae destrucciones. Esas son parte de las maldiciones del errante, del vagabundo. Yo creo que en el transcurso de toda su vida, Caín, le faltaban lágrimas para llorar, porque vio lo que trajo a toda la humanidad. Porque aún tuvo que salir a tierras que él no conocía. Tuvo que empezar de nuevo, nadie lo apoyaba. Él no conocía a nadie.
Él tuvo que labrar la tierra para producir, para hacerse techos donde habitar, para criar sus ganados, plantar sus árboles. Él tuvo que labrar. Y nadie lo podía matar porque él llevaba la marca. Amén. Por favor, hermano. Gloria a Dios. Pues, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan, queremos hacer bastante énfasis sobre esto, ¿verdad? Que estamos compartiendo en este tiempo. Podemos hablar de otros personajes, ¿verdad? Pero estamos ahora hablando de Caín, porque también podemos mencionar a Judas. Pero en este caso dice que Caín cargó con esta maldición el resto de su vida. Qué lamentable, qué triste es que en este caso Caín, aunque él quiso librarse de ello, no pudo. No tuvo ni siquiera un minuto, por decir algo, de paz en su vida. O sea, todo el tiempo fue atormentado por esa maldición en su vida. Entonces, amigo que nos escuchas, hermano que nos escuchas, amigo, que piensas tú porque tal vez cometiste un crimen, hiciste algo terrible, ¿verdad? Que muchas veces puedas decir, siento que la maldición está en mi vida y nunca se va a quitar porque hice esto y lo otro, porque podemos mencionar cosas, ¿verdad? Tal vez horribles, aberrantes, feas, hablando de hombres o mujeres que no conocen del Señor, que nunca le han entregado su vida al Señor. Pero, por ejemplo, hay mujeres que no conocen del Señor y que se sienten con una conciencia tan acusada terriblemente que sienten que Dios no los va a perdonar porque han abortado hijos, porque le quitaron la vida a esos niños que estaban por nacer. Aleluya, y cuando les hablan del Evangelio, aleluya, les hablan del amor de Dios, su misma conciencia la tienen tan cargada y que los acusa, que sienten que no hay perdón. Déjame decirte que es Cristo que te perdona. El Señor tiene el poder para perdonar, no importa lo que se hace cuando uno está sin el temor de Dios, sin el conocimiento de Dios, cuando uno está en la ignorancia. El Señor pasa por alto eso y te perdona, no importa. La Biblia dice que si tus pecados son tan rojos como la grana, Él los hace como blanca lana. Hay personas que nunca han conocido de Dios, que han cometido crímenes horribles. Y piensan, podía mencionarte aquí cosas terribles, ¿verdad? Crímenes que el hombre o la mujer que lo ha hecho, el mismo diablo se encarga de acusarlo, el mismo diablo se encarga de que ni siquiera tenga una opción para perdón. Pero déjame decirte que sí lo hay. Tú que estás sin Cristo, que sí lo hay, la respuesta es Cristo. La respuesta es el Señor. Él dio su vida por el más vil pecador. Ahora, hablando en el pueblo cristiano, en el creyente, hermano o hermana, que tú has probablemente te desviaste, cometiste un pecado, hiciste un daño, hay oportunidad en Cristo para reconciliarse, pero debe haber un arrepentimiento genuino. Probablemente tu conciencia está tan acusada por lo que hiciste, porque hiciste mucho daño, te apartaste, hiciste mucho daño, como por ejemplo, alguien que destruye un hogar, alguien que cometió adulterio, destruyó un hogar. Y entonces muchas de las veces se siente tan acusado, pero aún ahí hay misericordia de Dios. Hay misericordia de Dios, entonces, porque en Cristo hay misericordia, hay perdón en Dios. Entonces aquí en este caso, Caín, Dios mismo lo sentenció, que hasta le puso una marca para que nadie lo tocara. Puedes imaginarte de que Dios mismo le dio la oportunidad de que se arrepintiera y no la quiso. Entonces ahora el tema que estamos hablando es que muchas de las maldiciones del errante están activas. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere. Mucho cristiano se aparta de Dios
y empieza a excusarse en otras cosas, empieza a culpar a otros, no reconoce su condición y viene la maldición del errante, que pueden ser enfermedades crónicas, situaciones que vienen a la vida. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no quieren reconocer. Qué triste, qué lamentable es eso, de que hay creyentes que teniendo la oportunidad de ser libres, de correr al Señor, de que su conciencia no les acuse más, entonces no lo hacen. Entonces es de vital importancia nosotros notar acá. Agarramos este ejemplo de Caín, porque la mala conciencia de Caín le persiguió por el resto de sus días. Así es. Entonces la Biblia dice: huye el impío sin que nadie le persiga. Muchas veces nos sentimos acusados por cosas que nadie nos está acusando, pero sabemos que hay alguien, nuestro acusador, pero hay perdón en el Señor. Entonces te quiero leer un verso más, y esto es para el pueblo creyente. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 de Juan 3:15. 1 de Juan 3:15 dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, aquí está clara la palabra aborrecer, o sea, detestar. O sea, aborrecer a mi hermano es, en este caso, Caín aborreció a su hermano a tal punto que lo mató. Sí, amén. Amén. Lo mató. Amén. Entonces ahora nosotros, Aleluya. tal vez no nos atrevemos a matar al hermano, pero lo aborrecemos a tal punto que hablamos tantas cosas, por decir, levantar falsos, difamarlo, de decirse tantas cosas del hermano o la hermana que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué dice aquí? Hermano, el que aborrece a su hermano es un homicida. Y por eso, pueblo de Dios, donde quiera que llegue nuestro mensaje, quiero recalcar esto, bien importante. ¿Por qué hay tanto cristiano errante? ¿Por qué? Porque va a cierto lugar de cierta congregación y ahí empieza, cuando llega, algo no le gusta, empieza a hablar mal del pastor, le levanta falso al pastor, a la esposa del pastor, al hermano, y se va a otra congregación pensando de que allá va a estar bien. Y en esa congregación vuelve a hacer lo mismo. Eres un errante y tienes que arrepentirte. El daño que hiciste en aquel lugar tienes que repararlo, porque déjame decirte que de ahí dice la Biblia: el que aborrece a su hermano. Hay quienes se van de una congregación porque aborrecen al hermano. Es mejor y más sabio de poder hablar como gente que tiene el temor de Dios y hablar con la persona, y mejor decir: yo tomo este camino, pero quiero irme en paz, que no hacer esto, porque déjame decirte que hay tanto creyente que anda de iglesia en iglesia, y no solo eso, sino que anda desnudando a medio mundo, difamando y diciendo, y piensa y cree que todo está bien, y piensa de que Dios no se dio cuenta. Entonces probablemente su saldo puede estar en rojo ya, hablando espiritualmente, pero él o ella piensa que está bien y los demás están mal. Entonces esto es lo que dice acá, ¿verdad? Que el que aborrece a su hermano. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, que se da una relación como hermanos en Cristo, probablemente no está bien, pero eso no me toma el derecho a mí de decir semejantes cosas de mi hermano, porque él ha sido lavado con la sangre de Cristo. Entonces hay versos más fuertes todavía, hay versos más fuertes en el Evangelio, parece que de Mateo, que dice la Biblia: el que le dice a su hermano raca. Hay otra palabra fuerte, dice que se hace reo del infierno, y está en la Biblia. Entonces, si lo encuentro lo damos hoy, pero ¿a qué vamos acá? Que estamos hablando de estas maldiciones. Entonces yo debo de saber, como creyente, como hijo de Dios, yo debo de saber y entender a estas alturas que la bendición de Dios es la que me está enriqueciendo,
que yo debo de entender que es la bendición de Dios la que está constante en mi vida. Ahora, si eso no es así, tengo que saber que hay cosas que tengo que enmendar. Caín no quiso arreglar su vida. Caín no quiso reconocer. Caín, a pesar del delito que cometió, no se arrepintió. Por eso es bien importante esto, que haya un verdadero arrepentimiento. Aún, ¿verdad? Hay personas que aún en el momento de la agonía, ¿verdad? Dios en su misericordia les permite, por ejemplo, los dos ladrones, ¿verdad? Que estaba uno a la derecha y uno a la izquierda del Señor. Uno de ellos se arrepintió, ¿verdad? El otro se siguió burlando. Amén. Pero más sin embargo el otro todavía se arrepintió. Y el Señor le dijo, desde hoy te digo que estarás conmigo en el reino, cuando vengas en tu reino. Entonces, aquí quiero llevarlo, de que el ejemplo es aquí de dos hermanos. Nosotros somos hermanos en Cristo. Así es. Con diferencias, ¿verdad? Tenemos ciertas diferencias. Sí, el hermano tiene su carácter, yo tengo mi carácter. Sí, pero yo tengo que sobrellevarlo porque el amor de Cristo está en nuestro corazón. Aleluya. Pero yo no voy a pedir, ¿verdad? Perfección del hermano si yo ni lo he alcanzado. Entonces es bien importante notificar de esto, de que le cerremos la puerta a la maldición. ¿Cómo se le cierra la puerta? Obedeciendo a Dios. Amén. Obedeciendo fielmente lo que Dios dice. No a medias. Amén. Porque a medias es desagradable delante de Dios. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que el tibio va a ser vomitado. Entonces es bien importante notificar esto, porque qué triste, qué lamentable es vivir una vida inestable, una vida que no se realiza. Pero aquel hombre y mujer que obedece al Señor, reconoce su condición, esa persona es feliz, aunque el diablo venga y lo acuse y le diga, sí, pero hiciste esto, sí, pero ya me aparté de eso. Entonces es bien importante saber esto, porque el Señor quiere obediencia absoluta, mi hermano. Aleluya. Gracias, hermano. Dios mío, ojalá que nos estés oyendo y si estás pasando por una situación así, o ves que algún compañero de trabajo, vuelvo a recalcar, o compañera de trabajo, vecina, etcétera, lleva ese dolor. Claro, tú conoces las cosas de Dios, pero ellos no. Y es tan primordial que nosotros seamos ejemplo de lo que verdaderamente hace el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Pero hay un grupo de hermanos que tal vez solamente están monitoreando las cosas que decimos, ¿no? Y que dicen, no, esas cosas no existen, dice. No existe, yo en Cristo Jesús soy libre, dice. Aquí hay una prevención tremenda en el libro de Proverbios 25:14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Yo tengo que ser ejemplo de cómo Dios puede operar en la vida de todos los que nos oyen el Evangelio. No voy a ocultar, no debo ocultar mi vida si estoy en pecado. Es tan importante de cerrar las puertas al pecado. Dios le dijo a Caín, si el pecado estará a la puerta, pero tú te señorearás sobre él. Aún Dios previniéndole, Caín no entendió. Siguió con su amargura hasta el punto que llegó a aborrecer a su hermano. Y las obras de su hermano eran justas. Él tenía una relación con Dios tremenda. Él traía sus sacrificios por el pecado. No era un hombre perfecto. No ha existido un hombre perfecto y no existe un hombre perfecto. Solamente aquel que descendió del cielo es y fue y será siempre el hombre perfecto, que es el Señor Jesucristo.
Hay gente en el mundo secular que tiene una lucha continua dentro del hogar. El hogar está dividido. Hay hermanos y hermanas que se odian entre ellos, que hacen todo lo posible que está a su alcance por ponerlos, por pisotearlos, por ponerlos en el suelo. Y vienen del mismo género, vienen de la misma matriz de la madre, salieron de los mismos lomos del padre. Yo tuve que pasar por una etapa de perdonar a unos hermanos de parte de padre que tuve, y los amo, y que Dios los bendiga, los prospere, los cuide siempre, pero tuve que pasar por esa etapa. Pero fue una etapa gloriosa, porque también ellos ahora son bendecidos, porque ellos reconocieron que nosotros también pertenecemos a la misma familia. Pero hay divisiones dentro de la familia, y eso tiene las raíces que vienen desde Caín. Han venido atravesando generaciones tras generaciones. Mi hermano habló ahorita algo tan importante, y le agradezco al Señor que le haya puesto en el corazón. Hay hermanas, hay mujeres que están todavía bajo la maldición del aborto. Y la única forma que puedes ser libre, completamente libre, es viniendo al conocimiento del perdón que existe solamente en Cristo Jesús. El hombre no te puede perdonar, el hombre no te puede librar de tu pecado. Solamente en Cristo Jesús hay perdón y remisión de pecados. La sangre que Él derramó de sus heridas es lo que nos limpia, nos renueva. Dice un verso bien bendito es para mí. Dice: he aquí, los que están en Cristo Jesús son una nueva creación. Los que están en Cristo Jesús. Esto dice bien claro, los que están en Cristo Jesús. Tienes que estar en Cristo Jesús. Tienes que conocer su misericordia para poder levantarte y ser una persona fructífera. Que tus hijos, tus amigos, el resto de tu familia te admire. Y también a través de ellos vengan ellos al conocimiento de que Jesús no es una leyenda, no es una leyenda. El Evangelio de Cristo Jesús no es una leyenda urbana. Esto es realidad, esto es algo vivo, esto es algo que se experimenta, esto es algo que lo sientes y no puedes callar. Caín perdió su oportunidad y trajo maldición no solamente sobre él, sino sobre toda su descendencia. Es más, las descendencias de Abraham casi no lo cuentan a él, a sus hijos, no los cuentan. Ha venido pasando de generación en generación, y que por falta de tiempo el hermano no puede tocar el tema de Judas, porque yo pienso que Judas llevaba también esa maldición, la maldición del errante, hermano. Por sí, favor, definitivamente, ¿verdad? Porque vemos que, tocando brevemente, ¿verdad? Lo que es como que venían de la misma estirpe, ¿no? Porque brevemente sobre Judas, Judas era ladrón, tuvo el tiempo para arrepentirse. El Señor sabía que él era ladrón, pues era el tesorero. El Señor sabía que él era ladrón, pero eso es lo maravilloso y lo lindo de Dios, que Dios sabe todas las cosas, conoce todas las cosas. Así es. Conoce lo más íntimo de tu persona y la mía, pero Él espera, Dios espera que nosotros vayamos voluntariamente a Él y nos humillemos, nos arrepintamos, que reconozcamos. Entonces viene el Señor y nos perdona, nos levanta, nos restaura, nos bendice, ¿verdad? Eso es lo lindo de Dios, porque Dios podía, ¿verdad? A través de Jesucristo podía decirle que, ¿verdad? Eres esto y esto, pero más sin embargo Judas lo mantuvo callado. Es más,
dice la Biblia que cuando aquella mujer, ¿verdad? Tocando un poquito el tema de Judas, cuando aquella mujer de la cual habían salido unos espíritus malos, dice la Biblia que esa mujer, dice claramente la Biblia, que el trabajo de un año de ella, dice que lo juntó para comprar el perfume más caro y lo metió en el alabastro. Y cuando esperó la oportunidad, dice de que lo derramó a los pies del maestro. Y entonces Judas miró esto, dijo, qué desperdicio. Todo esto lo hubiéramos repartido a los pobres. Mentira. Era un ladrón. Amén. Amén. Entonces es importante ver esto, que a veces, muchas veces, Dios sabe tu condición, mi condición. Dios sabe lo que haces en secreto. Dios sabe lo que yo hago en secreto, pero es importante venir al Señor y hacerlo. Entonces, Judas tuvo el tiempo para hacerlo, pero se arrepintió muy tarde. Si podemos decir que se arrepintió, tal vez fue un cargo de conciencia, un remordimiento a tal punto que lo llevó a suicidarse, ¿verdad? Y entonces es importante notificar esto, ¿verdad? Porque este Caín, ¿verdad? Las señales del espíritu del errante, nos damos cuenta que en este personaje, en Caín, el Señor le dijo, errante serás, o sea, no tendrás estabilidad. Y de ahí salió ese proverbio secular, ¿verdad? Sí. Salió ese proverbio secular que aún tal vez algunas personas lo mencionan, y cuando se refieren a alguien que es inestable, le dice, o es un familiar o un amigo, ¿verdad? Les relatan este proverbio secular que dice, pareces judío errante. Pero eso, yo creo que de aquí salió, ¿verdad? De Caín, que el Señor le dijo, serás errante, o sea, como diciendo, mira, estás de lado a lado, nunca levantas cabeza, sos inestable, mira cuántos años llevas. Es para que ya fueras una persona estable, que ya por lo menos era como dijo Pablo a los Corintios, era tiempo que ustedes ya fueran maestros de la palabra, pero ya tengo que darle leche. O sea, acostumbrarse nada más a eso, a depender de los demás, Pero entonces es importante esto, ¿verdad? Porque cuando uno se hace dependiente de los demás, está esperanzado a que, ¿verdad? Otros lo ayuden, como, ¿verdad? Se oye a veces afuera y a veces la usan de broma, o yo no sé si de burla, porque a veces, ¿verdad? Le dice, por ejemplo, refiriéndose a veces al pastor, ¿verdad? A veces lo usan hasta de burla. Y entonces le digo esto porque escuché de un personaje esto y yo pensé que estaba bromeando. Se lo estaba diciendo de verdad. Lo dijo por teléfono y digo, hermana, qué bueno que me habló. Bendiga al siervo porque el siervo tiene hambre, no tiene para pagar la comida. Entonces digo yo, qué vergüenza, qué triste. Ser dependiente a tal punto. Somos dependientes de Dios, eso sí. Entonces, si Dios nos llamó, Dios nos va a sostener. No tenemos por qué causar lástima. Dios pone en el corazón. Amén. Dios pone en el corazón de las almas, porque saben que eso está en la palabra. Pero no me salgo del tema. Volvemos acá. Entonces, es importante, ya para ir cerrando este tema, es bien importante esto de que nosotros estamos en el tiempo que estamos viviendo, y en todas las edades. Dios siempre requiere obediencia absoluta a su palabra, no solo lo que me parece, no solo lo que me gusta. Hay quienes dicen, a mí me gusta ir a la iglesia porque me gustan las alabanzas, solo por eso va a la iglesia. A mí me gusta ir a la iglesia porque qué sé yo, me gusta cuando yo veo que los hermanos danzan, qué sé yo, ¿verdad? Hay otros son más, ¿verdad? Dicen, me gusta ir a la iglesia porque ahí tengo la comida segura. No, es que tenemos que estar nosotros dependientes del Señor, agarrados del Señor y no depender de las cosas de la tierra, no depender de eso. Tenemos que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, hacer lo que Dios dice.
hacerlo a cabalidad. Por eso vuelvo y recito el texto, el ejemplo modelo a seguir. Lo repito nuevamente porque esto es bien importante. El Señor dijo: este es mi Hijo amado en el cual mi alma se complace, a él oíd. ¿Por qué dijo el Señor? Se oyó una voz en el cielo y dijo estas palabras, porque el Señor vino a obedecer al Padre, vino a obedecer. Entonces, ¿cuándo fue que se oyó esto? Cuando el Señor salió del Jordán. Por eso, cuando Juan el Bautista vino a él, le dijo: Señor, tú vienes a mí, si yo no soy digno ni de desatar las correas de tus sandalias. Tú debes de bautizarme a mí. Y el Señor le dijo a Juan: Juan, es necesario que se cumpla toda la justicia de mi Padre. Y por eso fue bautizado el Señor. El Señor fue bautizado no porque era pecador o por arrepentimiento de pecados. Fue bautizado para que se cumpliera toda justicia de Dios. Nosotros sí somos pecadores. Entonces aquí quiero llevar esto, a ver la obediencia absoluta. Entonces, tomando el ejemplo de Abel. Abel llevó la ofrenda que Dios le había dicho que llevara. Y fue agradable delante de Dios. Fue agradable delante de la presencia de Dios. Y te quiero leer un último verso para ir terminando con respecto a lo que habla la Biblia sobre Abel, ¿verdad? De la ofrenda que presentó delante de Dios. Y dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Aleluya. Qué tremendo. Aleluya. O sea, porque hizo conforme Dios le dijo. Por eso aquí el punto es, hermano, ¿verdad? Hermanos, o verdad que los que nos escuchan, muchos dicen todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios. Los que venimos a Cristo venimos a ser adoptados para ser hijos. Es muy diferente. Pero muchos cristianos, ¿verdad? Ahorita que ya conocemos de Dios, somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios. Pero lo que va a marcar la diferencia es quién está obedeciendo a Dios y quién está desobedeciendo. Porque el libro de Tesalonicenses dice que a causa de los hijos de desobediencia viene la ira de Dios. Entonces hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Entonces en el mundo cristiano, ¿cuántos no conocen de la palabra de Dios? Pero simplemente son unos grandes desobedientes. Ahí cuando yo quiera leo la Biblia, usted no es quien para decirme. Ahí cuando quiera yo me congrego, usted no tiene que decirme nada. Entonces está bien. Pero en cambio hay otros que son entendidos y saben lo que Dios dice en su palabra y lo hacen. Están agradando a Dios. Entonces es importante esto, ¿verdad? Porque muchos, vuelvo y repito, queremos las bendiciones de Dios. Pero las bendiciones de Dios no vienen por arte de magia. Las bendiciones de Dios no vienen porque yo diga me estoy portando bien. No, las bendiciones de Dios vienen por tu obediencia, por tu entrega al Señor. Si tú obedeces al Señor, las bendiciones van a fluir. Pero si yo me mantengo desobediente y rebelde, en el caso de Caín, que Dios le dio la oportunidad y no quiso, entonces él amó la maldición. Y vemos ahí que nunca la maldición se apartó de su vida. Mi hermano Jorge. Amén, amén, hermano. Una de las cosas, bien rápidamente, una de las cosas que al pueblo cristiano le acontece es que renueva las maldiciones con su comportamiento y después no tiene explicación por qué le va mal. Y muchos de ellos llegan incluso a renegar contra Dios. No puedes, tú como hijo de Dios, no puedes pagar mal por bien. El Salmo 109 habla bien claramente. Amén. Pon sobre el impío y Satanás esté a su diestra. Me devuelven mal por bien y odio por amor.
cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Hay mucho que hablar acerca de este tema que acontece dentro de del cuerpo de Cristo, vamos a decir. El libro de Galatas sorprende, nos debería sorprender a todos, por lo que dice: las cosas que deshice, si las vuelvo a edificar, me hago transgresor. Una de las maldiciones, vuelvo a repetir, del errante son pagar mal por bien. Así es, amén. No debería ser eso. En las iglesias a veces, cuando hay un hermano o hermana que nos cae mal, empezamos a difamarle, y muchas veces sin conocer verdaderamente su vida personal. Así es. Hay muchos siervos de Dios que han caído bajo esas difamaciones, y la persona que ha empezado esa difamación nunca ha tenido el valor de acercarse y pedir perdón o tratar de desmentir. O tal vez porque fuiste reprendido o fuiste hallado en pecado y te reprendieron a ti, empezaste a difamar contra los demás en la congregación. Esas son a veces las maldiciones del errante, porque de ahí saldrás, irás a otra iglesia, harás lo mismo. En un trabajo estás, pondrás mal a otro compañero de trabajo, tal vez que tenga una posición más alta que tú, y con el único motivo de tomar su lugar. Esas son las maldiciones del errante. Tal vez lo consigas, tal vez no, porque todavía hay justicia divina. Pero si lo consigues, vas a pasar una vida miserable, porque despojaste algo que no te pertenecía a ti. Trata con cuidado lo que haces, porque lo que se siembra, se cosecha. En esta vida todos pagamos lo que sembramos. Porque tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura. Una de las señales es falta de estabilidad, fracasos continuos, pobreza, soledad, desparejo, que quiere decir ausencia de esperanza, y desaliento. ¿Cómo hay desaliento en medio de nosotros a veces? Tenemos que tener mucho cuidado a quién oímos también, porque podemos oír las quejas de alguien que su vida no está correcta delante de los ojos de Dios, y simpatizarnos con ellos. En otras palabras, nos estamos haciendo cómplices de su pecado. Por eso es tan importante tener discernimiento. Las maldiciones del errante están vigentes, y solamente en el poder del nombre de Jesús de Nazaret pueden ser destruidas, desmanteladas. Te aconsejo, hermano, hermana o amigo que nos escuchas, que tal vez este mensaje en algo se identifica contigo, o tienes algún compañero, amigo, vecino, puedes hablarle y decirle que hay esperanza. Hay esperanza. Si Caín hubiera tenido el valor de pedir perdón, otra hubiera sido su suerte. Él causó desgracia en toda su generación. Estamos hablando de generaciones. Una generación en la Biblia son 120 años. Él causó maldición sobre todas sus generaciones. Y vino a terminar, tal vez me atrevo a decir, en Judas. Porque era un ambicioso, era un ladrón, que él quería hacer todo lo que él quería y pensaba que el Señor no sabía de él. Y ahí no terminó la vida de Judas,
Porque aquí el Salmo 109 está hablando de él. Él tenía familia, nomás que no se conocía. Y la maldición del errante siguió a través de él. ¿Saber hasta cuándo? Solo Dios lo sabe. Amén, hermano. Y para terminar, solamente dos últimas preguntas. Esto es para ti, que conoces del Señor, y es también para ti, aquel que no ha venido a los pies de Cristo. Amén. Amigo que nos escuchas, donde quiera que estés, para ti la primera pregunta. Tú tienes hermanos, probablemente tu familia está dividida, probablemente detestas y odias a tu hermano por alguna situación que pasó, por herencia o por habladurías o lo que sea. Dios te dice hoy, amigo, y te pregunta y te dice, ¿dónde está tu hermano? A mí qué me importa mi hermano, si que se muera ya ese hombre. Lo detesto a mi hermana porque hizo esto. Dios te vuelve a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Dios nos da oportunidades para arrepentirnos. Dios, cuando hace esa pregunta no es porque Él no sabe, Él lo sabe todo. Nos está dando la oportunidad para arrepentirnos, porque nadie delante de Dios, en aquel día que estemos delante de Él, nos vamos a justificar. Entonces, amigo que nos escuchas, probablemente en tu familia hubo división, hubo pleitos, se separaron. Es más, hay hermanos que ya nunca, son años que no se hablan. Dios te dice, ¿dónde está tu hermano? Ve a buscar a tu hermano. Va a llegar el día de tu muerte. Ve a buscar a tu hermano. Pídele perdón. Pásale por alto lo que dijo, lo que hizo. Ya es tiempo. Ya eres abuelo. Tus hijos, tus nietos están viendo eso. Ellos preguntan, papá, ¿dónde están mis tíos? No me hagas esa pregunta, no quiero saber de ellos. Estás sembrando eso en ellos. Aleluya. Dios te hace la pregunta y te dice, Aleluya. ¿dónde está tu hermano? Así como se la hizo a Caín, Dios te la hace a ti. Amén. Entonces, le dice, ¿dónde está tu hermano? Entonces Dios te está hablando hoy, amigo. Busca a ese hermano en carne. Busca a tu hermano que tal vez está por allá. Si no lo puedes, busca un medio cómo acercarte y decirle, hermano, quiero pedirte perdón, lo que sea, hazlo en vida. Porque muchas veces hay gente que al final lo quiere hacer, pero ya es muy tarde. Ya no pueden ni hablar. Amén. Ahora para ti, hermano en Cristo, hermana en Cristo, Dios te hace la misma pregunta. Hermano, te dice el Señor, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué vamos a decir nosotros? ¿Qué hermano? Aquel hermano que difamaste. Así es. Aquel hermano que chismeaste, aquel hermano que lo pusiste en mal. Y te dice Dios, ¿dónde está tu hermano? Probablemente ese hermano se apartó del camino del Señor. Probablemente ese hermano se fue al mundo porque era un tierno, qué sé yo. Probablemente ese hermano se fue lejos y tu conciencia te acusa porque hablaste mal de él. Porque dice que ningún homicida, el que aborrece a su hermano, dice que no va a entrar al reino de los cielos. A ti, hermano en Cristo, Dios te dice, tú que te quiero leer un texto para terminar. Mira lo que dice la Biblia acá. Jeremías 9:13, mira lo que dice. Mi pueblo encorva su lengua como arcos para lanzar mentiras. Se rehúsan a defender la verdad. Solo van de mal en peor. Ellos no me conocen, dice el Señor. Qué fácil es encorvar la lengua, hablar mal de alguien, de un hermano. A veces difamaste al padre de esa casa, difamaste al pastor de ese lugar y vas por otros lugares haciendo lo mismo. No creas que vas a quedar sin consecuencia. Aleluya. Dios te llamará a cuentas. Sí, amén. Pero Dios te está hablando hoy. Enmienda tus caminos, busca a esa persona. Llámale, dile, hermana o hermano, mire, yo hablé en ausencia de usted. Lo difamé, dije cosas que a mí no me constaban. Y aunque hubieran sido verdad, yo no tenía por qué hablar. Amén. Y Dios te dice, por eso la pregunta es, te dice, hermano o hermana, Dios que está sentado en su trono de gloria, te dice, ¿dónde está tu hermano? Tú puedas decir, ¿cuál hermano? Aquel que hiciste tropezar. Hoy cerramos con este tiempo. Queremos la bendición de Dios, obedezcamos a Dios. Así es. Y obedecer a Dios es ir y humillarse ante el hermano. Así es es. pedir perdón. Es Sí. hacer tu orgullo, mi arrogancia, mi altivez por un lado, y ir a pedir perdón y reconocer
que hablé mal, que dije mal, y eso es grande delante de Dios. Pero mientras no lo hagamos, es mentira que vamos para el cielo, porque ningún homicida va a entrar al reino de los cielos. Así es. Entonces, si hablamos diciendo esto, mi amado hermano, podemos decir asesinato, derramamiento de sangre, esta enemistad, esta maldición salió de dos hermanos, de Caín y Abel. Entonces, ahora poniéndolo en el plano de los cristianos, somos hermanos en Cristo por la sangre de Cristo Jesús. Amén. No importa que el hermano sea de otro país, somos lavados con la sangre de Cristo. Aleluya. Yo debo de amar a mi hermano. Entonces, te dejamos esto en tu corazón. Hagamos, obedezcamos, accionemos lo que escuchamos. No solamente que quede de un conocimiento, porque si solamente queda de conocimiento, de nada nos va a servir. Así es. Termino diciendo esto. ¿Por qué? Porque los fariseos conocían la Torá. La conocían completamente, sabían toda tilde, dónde había punto, dónde había tilde, pero más sin embargo no obedecían nada. El Señor les dijo: hipócritas, ustedes ponen cargas al pueblo que ustedes no pueden llevar ni con un dedo. Entonces, es importante conocer y saber, pero más importante es obedecer lo que Dios dice, hacer lo que Dios dice, correr a lo que Dios dice. Probablemente tienes tiempo que no le hablas a tu papá, a tu mamá, lo detestas porque dijeron esto. Ve y humíate, porque eso es grande delante de Dios. Que Dios te bendiga, y vamos a cerrar con una oración en esta tarde. Y gracias a los hermanos que se conectaron, que Dios bendiga sus vidas y que Dios siga hablando a sus vidas. Los bendecimos en el nombre del Señor, y a los oyentes donde quiera que nos escuchen, les bendecimos. Nuestro único propósito es exponer la palabra de Dios, no condenar a nadie, pero hablar la verdad de Dios. Así es. La verdad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que su verdad hermanos, se extienda, y el entendido va a comprender. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, que muchos vengan a los pies de Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde, en este tiempo que hemos estado aquí, Señor. Gracias por la oportunidad maravillosa que nos das de exponer tu bendita palabra, Señor. Sabemos, Señor, que para esto nadie está capacitado. Es por tu gracia y tu misericordia, oh Dios. Bendecimos a nuestros hermanos. Señor, bendecimos a aquellos amigos, amigas, aquellos que escuchen esta palabra, que lo que hemos hablado está en la Escritura, Señor, y que tú hables a sus vidas y que tomen decisiones para vida eterna, que tomemos decisiones para vida eterna, Señor, porque sabemos, Señor, que tú, oh Dios, quieres bendecirnos a gran manera, Señor, hasta que sobreabunde, pero requieres obediencia de nosotros. Bendecimos a cada uno de ellos en el nombre de Jesús, y que seas tú, Señor, glorificándote en sus vidas. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hermano Jorge, nos despedimos. Hermano. Los bendecimos a Bendiciones. todos. Ahí aparece un número de Aleluya. teléfono, hermano, Sí. que pueden llamar. Claro que sí. Amén. Amén. Gloria a Dios.